Estamos compartiendo acerca de Abraham, el gran hombre que trascendió la historia y que es llamado en el Nuevo Testamento el padre de la fe. Abraham tuvo un llamado muy fuerte, con demandas muy grandes, que él cumplió, que él aceptó, que él obedeció. Y entonces Dios le hizo una serie de promesas. Yo quiero volver a leer el texto de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4. Quiero que podamos meditar sobre esto. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora viene una serie de promesas luego de esta demanda de Dios. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el texto 4 dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era de edad de 75 años cuando salió de Aram. Este hombre que tiene estas tres grandes demandas: dejar su tierra, dejar sus amigos, dejar su familia, que obedece inmediatamente, que obedece incondicionalmente, Dios le da ahora promesas. Y estas promesas que son para Abraham y se cumplieron en Abraham, muchas de ellas se repiten en distintos lugares del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, porque son promesas que Dios renueva para su pueblo, para sus hijos. Y nosotros podemos hacernos acreedores de promesas muy similares, prácticamente algunas de ellas iguales a las que Dios dio a Abraham, el hombre a quien llamó para que sea el iniciador de la gran nación de Israel. Vamos a meditar entonces, hay 7 promesas aquí. Vamos a tomarnos el tiempo para las primeras 3 en este tiempo de reflexión. Dice el texto: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Quisiera que nos detuviéramos en estas 3 primeras promesas, porque cuando Dios hace un gran llamado, hay grandes promesas. Se da en muchas ocasiones esto. Abraham se da cuenta que está frente al Dios creador, al Dios que todo lo sabe, al Dios que es un Dios de bendición, y entonces se dispone a seguir los planes de Dios, a seguir las instrucciones de Dios, a ir tras la voluntad de Dios. Y esa voluntad que nos dice el apóstol Pablo, que es agradable y perfecta, se deja de ver en la vida de Abraham. Y vamos a pensar entonces en la primera. Dice: haré de ti una nación, y haré de ti una nación grande. Nosotros podemos ver ahora ya con toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento y en estos 2000 años de era cristiana, cómo este pueblo fue creciendo, fue multiplicándose. Comenzó siendo Abraham solo, con su esposa, luego Isaac, luego Jacob y Esaú, y luego los 12 patriarcas de Israel, y luego las tribus de Israel, y luego el pueblo de Israel, y luego la nación de Israel. Y uno ve a través de los siglos cómo Dios va multiplicando a esta nación, que es una nación grande. Podemos coincidir o no en algunas cuestiones políticas de nuestra época, pero esto no quita que el pueblo de Dios es un pueblo, el pueblo de Israel ha incursionado por todas las naciones. Una nación grande. Abraham era un hombre común y corriente, estaba solo, no era de una familia con apellido resonante, no tenía posiblemente ninguna chance de sobresalir de sus coetáneos. En el mejor de los casos, Abraham podía haber llegado a ser un beduino de mucha hacienda, de mucho ganado, de muchos camellos, de muchas ovejas. Tal vez podía haber llegado a tener muchos esclavos, porque eso era la riqueza de ese tiempo. Sin embargo, nunca imaginó que iba a ser el padre de la gran nación de Israel. Pero Dios le prometió, dice: haré de ti una nación grande
Esto tiene que ver con la valoración. Dios siempre está deseoso de bendecir nuestras vidas en este punto importante. Valorarnos, hacernos sentir que realmente valemos, porque somos criaturas suyas. Y sabes una cosa, vos valés porque Dios te creó. Y vos valés porque Dios puso sus ojos sobre tu vida y sobre mi vida, al igual que los puso sobre la vida de Abraham. Haré de ti una nación grande. Y Dios cumplió esa promesa. Y la segunda promesa, dice el texto, te bendeciré. ¿Cómo me encanta este texto? Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Esta palabra bendecir, que en su significado como palabra en sí, significa decir bien, ¿sí? Pero cuando se trata del texto bíblico, la mayoría de las veces, cuando se habla de bendecir, no se habla de decir bien, sino de hacer bien. Y esta palabra que ha trascendido la historia y ha llegado a nuestro círculo de evangélico y en la iglesia, en donde en ocasiones se utiliza de una manera demasiado apresurada. Y hay personas en las que, sin criticarlas, pero solo describiendo esto, dicen te bendigo, ¿sí? Y a veces en sus oraciones oran y dicen yo bendigo a fulano y bendigo a mengano. Y la verdad es que cuando uno va al texto bíblico encuentra que el mayor bendice al menor. Eso dice el libro de los Hebreos. Y la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Y la bendición viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La bendición que yo quiero es la bendición de Dios, no de un par mío. A veces como pastor algunos me dicen que ore para que Dios les bendiga y claro que lo hago. Lo que no puedo hacer es yo bendecirlo. Puedo decir bien, puedo desear el bien, puedo ser instrumento para bendecir a otro, pero nunca seré el origen de la bendición, porque el origen de la bendición está en Dios. Porque Dios es dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Por eso el texto es tan claro aquí. Y yo me imagino a Abraham, cómo se llenó su corazón al oír que Dios le dijo, te bendeciré. Y ¿cómo sabemos que alguien está siendo bendecido? A veces, y esta es otra de las cosas que ha llegado también al pueblo evangélico, es que las personas se sienten bendecidas cuando compran su auto, cuando compran su casa, cuando pueden viajar, cuando les va bien económicamente, porque asocian bendición a la prosperidad económica. Y la verdad es que la prosperidad económica puede ser un elemento más de la bendición de Dios, pero nunca bendición es igual a prosperidad, aunque bendición incluye prosperidad en todas las áreas de la vida. Y una persona puede tener todo y sentir que está siendo bendecido, pero si Dios no está presente, allí no hay bendición. Una de mis maestras, una mujer de Dios, ya tiene más de 80 años, María Cobasi, un día me dijo, Pedrito, tené cuidado, siempre en tu vida tiene que haber bendición, pero cuidado, no confundas, a veces podés tener muchas cosas y es lo que yo llamo pan sin Dios. Y hay personas que tienen todo, pero están vacías. Tienen cosas, pero no tienen la riqueza del disfrute interior. Cuando Dios nos bendice, Dios nos da esa capacidad de valorar y disfrutar lo que tenemos. Esto es la bendición de Dios. La bendición de Dios es esa capacidad de disfrute, de vivir satisfecho, de valorar, de estar contentos con lo que tenemos. Es esa capacidad de ser agradecidos, de vivir en plenitud, de vivir felices. Y esto lo provoca, no las cosas que nos rodean o que recibimos, sino la persona que habita en nuestro corazón y que tiene que ser el Dios mismo, el eterno Dios, que viene a morar a nuestra vida. Y entonces las palabras de Salomón se hacen reales. La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza.
La tercera promesa, la primera era de valoración, una nación grande. La segunda, una promesa de bendición, te bendeciré. Y la tercera promesa que aparece aquí, dice el texto, engrandeceré tu nombre. En estas 7 promesas que hay para Abraham, hay 2 de ellas que son un poco, nos complican un poco la comprensión y a veces hasta la aceptación de esta promesa, porque dice, engrandeceré tu nombre. Es verdad que la Biblia está llena de indicaciones acerca de no hacernos los grandes nosotros. Sin embargo, Dios nos ha creado con ese sentir de superación. Dios lo ha creado así, nos ha creado así. El problema no es querer ser grande, sino qué camino sigo para esa grandeza. Dios nos ha creado para seguir sus pasos, y entonces Dios es un Dios grande, y sus hijos deben ser grandes. ¿Pero grandes en qué sentido? En que se parecen a su Creador. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, el tema es el camino que seguimos para esa grandeza. Esa grandeza para Abraham fue el reconocimiento de todos los demás que le rodeaban, el generar una nación importante en la historia, que es la nación del pueblo de Dios, es tener ese nombre reconocido por todos, de modo tal que Pablo le llama el padre de la fe, pero el camino a seguir para esa grandeza es el camino que nos marca la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que se enaltece a sí mismo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Abraham fue un hombre que aceptó las demandas de Dios y creyó en sus promesas y no en su capacidad, no en su habilidad, sino en la mano de bendición de Dios. Por eso fue engrandecido y su nombre es conocido a través de la historia como el Padre de la Fe, como el Padre de la nación de Israel, porque siguió el camino que Dios le marcó para alcanzar esa promesa de ser grande. Que el Señor nos ayude a meditar un poco más en estas promesas de Génesis capítulo 12 y poder no solo apreciarlas, valorarlas, sino apropiarnos de aquellas promesas que eran para Abraham y que muchas de ellas también son para nosotros. Que Dios te bendiga y que podamos transitar juntos esta semana agradecidos por las promesas de bendición que Dios tiene para nosotros. Amén.